Amén. Muy bien, vamos a pasar a la palabra del Señor. Le invito a que vayamos al libro de Apocalipsis, ya terminando hoy día el capítulo 3. Hemos venido, hermanos, ya hace 3 meses desarrollando estos 3 capítulos. Hoy día vamos a ir a la última parte del capítulo 3, del versículo 14 al 22, y con esto estamos terminando una sección dentro del libro de Apocalipsis que está, cierto, destinada a las cartas que el Señor le escribe a las iglesias. Y luego ya vamos a empezar a ver, hermanos, una serie de visiones que el Señor le va a entregar a Juan, y todo eso, hermanos, tiene sin duda una tremenda implicancia para nuestras vidas, para nuestro consuelo, hermanos, para que nuestra fe sea sostenida en medio de cualquier momento que tú y yo podamos estar viviendo. Dijimos que el libro de Apocalipsis es un libro para el consuelo de la iglesia. No es un libro, hermanos, destinado a mostrarnos las noticias del mañana, no es un libro futurista, no es un libro para impartir miedo. No es un libro, hermanos, que los mundanos se sientan con el derecho de hacer series sobre él y lo distorsionen por completo. Es un libro, hermanos, que nos muestra la victoria de Cristo y por lo tanto la victoria de su iglesia. Amén. Así que vamos a ir a capítulo 3, versículo 14 hasta el 22, y allí vamos a considerar, hermanos, la palabra del Señor para este día. Apocalipsis, capítulo 3, del versículo 14 al 22 leemos. Dice así la palabra del Señor. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Tomen asiento, por favor, hermanos. Hemos llegado ya, como lo decíamos, a la final de esta sección del libro de Apocalipsis, enfocadas en las cartas que el Señor dirige a sus iglesias. Y es importante, hermanos, que cuando nosotros nos acerquemos a estos textos, no nos limitemos en interpretarlos como mensajes que el Señor dio en su momento a iglesias locales que en un momento histórico, en un lugar geográfico efectivamente existieron, pero que hoy día ya no están presentes. Hermanos, no podemos tampoco limitar el alcance del mensaje que el Señor da solamente a lo corporativo. Esto es un mensaje a la iglesia y por lo tanto dentro de la multitud es muy fácil que yo me esconda y pase de largo y no sentirme aludido, hermanos. Nosotros debemos entender que las diferentes exhortaciones, reprensión y elogios que el Señor dirige a estas iglesias son para que cada uno de nosotros las atendamos. No evadamos la responsabilidad que individualmente tenemos cada uno de nosotros con responder a lo que el Señor nos dice. Porque la Escritura y cada carta termina diciéndonos: el que tenga oídos para oír, oiga. Es responsabilidad de todo aquel que ha sido llamado por el Señor hasta su iglesia atender lo que el Rey de la Iglesia está diciendo. Y esta última carta, hermanos, yo creo que nos resulta bastante familiar, pero como suele suceder, hermanos, la familiaridad con los textos muchas veces nos llevan a ser insensibles a ellos. Y no apreciamos lo urgente, hermanos, y lo vigente del llamado que el Señor hace a través de esta carta. Nosotros leemos el mensaje de la Odisea, hermanos, y es un mensaje que es agudo, que es punzante, que es incómodo, es doloroso, pero tremendamente actual. Y aunque, hermano, yo se lo dije en un principio, no soy de aquellos que piensan de que necesariamente cada iglesia representa un periodo histórico de la historia de la iglesia, da la impresión que esta última iglesia coincide en muchos de sus aspectos con la actualidad de la iglesia. Aunque esta misma realidad estuvo presente ya en el primer siglo, hermano, la iglesia de la Odisea, sin duda esta iglesia de la Odisea, o mejor dicho, hay mucho de la Odisea en nosotros. Y por eso debemos poner atención en lo que el Señor dice. Es extremadamente urgente que cada uno de nosotros consideremos lo que el Señor dice, porque el que habla es el fiel, el testigo fiel y verdadero.
Es aquel que no se equivoca, hermanos, en su diagnóstico. Es aquel, hermanos, que tiene una observación certera de la realidad. Y aunque lo que tiene que decir, hermanos, es difícil de escuchar, porque es incómodo muchas veces enfrentarse a la verdad, es el único que también, hermanos, así como descubre nuestra verdad, es el único que puede hacer algo en favor de una iglesia que padece de un gran mal. ¿Cuál es este gran mal? El autoengaño de sentirse segura, de sentirse grande, de creerse importante, cuando es una iglesia pobre, desdichada, ciega y desnuda. Los tiempos que vivimos, hermanos, son tiempos difíciles, son tiempos peligrosos. Sin duda, yo creo que lo escuché hace poco de un sermón de un gran pastor, de un pastor que yo respeto mucho, que decía que la iglesia de este tiempo, la iglesia fiel en Occidente, tendría que ya estarse preparando para enfrentar, hermanos, el privilegio de ser perseguida. Por causa de que las ideologías, hermanos, están surgiendo con tanta fuerza y este mundo, hermanos, se ha propuesto ser más antidios que nunca, la iglesia que se identifica con Cristo tendrá que experimentar los embates de una persecución, si bien quizás no sangrienta como la del primer siglo, pero sí una persecución ideológica, una persecución, hermanos, social, donde será aislada la iglesia, donde será silenciada la iglesia, donde la iglesia, hermanos, será denostada por los sabios de este tiempo. Muestra de ello es, hermanos, este debate que se dio hace unas semanas atrás en nuestro Congreso, donde una persona que hablaba de tener doctorados muy importantes, de universidades muy relevantes, decía de que habían seres, ¿cierto?, como los peces y los moluscos, ¿cierto?, que tenían la capacidad de sentir y por lo tanto tenían derechos, tenían atributos que son propios, de acuerdo a la Escritura, al ser humano, a la persona humana. Pero lamentablemente, hermanos, estas mismas personas que dicen hay que cuidar a los moluscos porque pueden aprender a jugar fútbol, son los mismos que dicen hay que matar al niño en el vientre porque no es una persona. La verdad, hermano, no acepta matices. La verdad es una. No existe tu verdad y mi verdad. Ya lo dijimos eso. Si yo digo que tengo una verdad y tú tienes otra, lo más probable es que uno de los dos sea mentiroso. Pero no pueden existir dos verdades y coexistir entre ellas. Y por lo tanto, hermanos, si nosotros nos mantenemos firmes en la verdad, lo más probable es que ser fieles a la verdad revelada en las Escrituras nos va a significar un costo que pagar. Un costo, hermanos, pero que no todos tendrán el privilegio de asumir este costo, porque este costo no le será aplicado a los cristianos tibios y nominales. Un cristiano nominal y tibio, hermano, no resiste la prueba del cristianismo verdadero y por lo tanto estará fuera de, hermanos, la cobertura de la verdad absoluta y por lo tanto será fácil para él sobrevivir en medio de un mundo que aborrece a Dios. El Señor nos demanda en esta mañana. El Señor, el Rey de la iglesia, desde afuera de la puerta de muchas iglesias está llamando a los que quieran volver a Él, a los que quieran regresar a Él. Pero cuidado. Este texto no significa de que el Señor esté suplicando, por favor, ábrame la puerta. No, Él no está suplicando, Él está demandando a una iglesia autosuficiente, esa iglesia que cree que es grande pero que no lo es, a que vengan nuevamente a Él para que no sean miserables, para que no sean ciegos, para que no sean avergonzados, que vengan a Él para que sean saciados. Amados hermanos, la iglesia cristiana de hoy, o sea, cada uno de nosotros, tenemos la urgente necesidad de Cristo. En medio de todo lo que sucede, necesitamos de Cristo. Y Él llama, y Él golpea la puerta. Hermanos, ¿se imagina usted qué sucedería si todos aquellos que decimos que creemos en Cristo dejásemos que esa puerta se abriera? ¿Se imagina lo que pasaría con una iglesia rendida a su Señor? ¿Se imagina lo que un gran maestro puede llegar a ser con una iglesia fiel a Él, rendida a Él? Si cada uno de aquellos que han cerrado la puerta la abrieran, pudiesen, hermanos, aprender y ver cosas gloriosas. ¿Qué ocurriría si todos atendiésemos el llamado a nuestra puerta? Que el Señor nos ayude. Comenzamos nuestro texto leyendo acerca del destinatario y del remitente de la carta.
Acá en el verso 14 nosotros acabamos de leer que el Señor le manda a Juan a escribir al ángel de la iglesia de la Odisea. El Señor está llamando a Juan a que escriba a esta iglesia que está sentada en esta ciudad, la ciudad de la Odisea, y como lo hemos hecho, hermanos, a través de cada carta es necesario para poder comprender lo que el Señor exhorta a la iglesia, lo que el Señor reprende de la iglesia, conocer algo del contexto histórico, geográfico y cultural de esa ciudad. La iglesia de la Odisea, hermanos, tiene elementos que son propios de ella y que lamentablemente nosotros vemos que reflejan la vida espiritual de la iglesia a la cual el Señor se dirige. Y esto demuestra, hermanos, una cosa, de que es muy provisible, y lo vemos hoy, de que es muy fácil de que una iglesia pueda asimilar con tanta facilidad la cultura que le rodea, y la adopte para sí, y la haga parte de su vida como iglesia. Y esto, hermanos, es algo que nos demuestra las Escrituras que muchas veces la cosmovisión del mundo es indistinguible de la cosmovisión de la iglesia. Y por eso que el Señor usa estas imágenes propias de la ciudad para referirse a la vida de la iglesia. La ciudad de la Odisea estaba ubicada a 69 kilómetros al sureste de Filadelfia. Y fue, hermanos, alrededor del año 250 que el gobernante sirio Antíoco II conquistó la ciudad y le puso este nombre, la Odisea, a la ciudad, en honor a su esposa, que se llamaba Laódice. Los romanos luego, hermanos, conquistaron esta tierra y convirtieron la ciudad en un centro judicial y administrativo, y lo que ya le daba un estatus importante dentro del imperio. Y construyeron alrededor de ella, hermanos, construyeron un sistema de carreteras. Si usted, hermanos, revisa los diferentes documentos históricos, los romanos, hermanos, dotaron de un sistema de rutas, de carreteras que persisten hasta el día de hoy. Hasta hoy, hermanos, se encuentran vías romanas en diferentes lugares de Europa, y en esta ciudad, hermanos, del Asia Menor, también estaban una red muy importante de carreteras que confluían en la ciudad de la Odisea. Allá se encontraban todos los caminos. Cualquiera que iba de un punto a otro pasaba por la Odisea, hermanos, de una manera inevitable, y eso logró de que la ciudad, que era muy pequeña en un principio, creciera, que su actividad comercial aumentara, y que con eso, hermanos, también aumentara su influencia y sus riquezas. Era una ciudad muy rica, económicamente muy próspera. Dentro de los principales productos comerciales que ellos tenían estaba el préstamo de dinero. Tenían tanto dinero que podían prestar y financiar a otras ciudades. Ellos también se dedicaban a la producción de tejidos muy caros. Producían lana y con ellos fabricaban ropas costosas que eran usadas en las diferentes cortes de la época. Y también en medio de la ciudad de la Odisea, hermanos, había una escuela muy importante de medicina, pero con una especialización en particular, que era la oftalmología, era la salud visual. Y ellos fueron capaces de desarrollar, hermanos, un colirio, un ungüento especial para los ojos que resultó ser muy eficaz y muy conocido y muy famoso en todo su entorno. Además, la ciudad de la Odisea, hermanos, fue destruida más de una vez por muchos terremotos que ocurrían allí en esos lugares. Nosotros ya vimos que esa era una ciudad de mucha actividad sísmica y vimos varias ciudades que fueron destruidas por los terremotos, entre ellas la que vimos anteriormente a esta. Y en cuanto a la Odisea, cuando fue afectado por un terremoto, hermanos, quedó en ruinas, completamente en ruinas. Y el emperador romano envió a sus emisarios porque, dado que era una ciudad muy importante para él como emperador, para el imperio en general, y le ofreció reconstruirle la ciudad. Pero los laodicenses dijeron, no necesitamos la ayuda del emperador, nosotros tenemos suficiente riqueza, ya nos hemos enriquecido bastante como para reconstruir nuestra ciudad con nuestros propios medios. Y de hecho así lo hicieron, rechazaron la ayuda del emperador, dijeron, somos ricos, podemos construir la ciudad, y a la vez se dice de que ellos facilitaron recursos para que otras ciudades fueran reconstruidas. Y eso nos habla, hermanos, del gran poder económico que la ciudad tenía. Ahora, otro elemento importante que yo creo que tiene mucha relevancia en lo que vamos a seguir viendo es de que, si bien esta ciudad tenía una gran importancia, hermanos, en lo económico, era una ciudad muy rica, una ciudad con una escuela de medicina muy importante, tenía un punto débil, y era el abastecimiento de agua de la ciudad. Ellos, para poder recibir agua, tenían que traerla de otra ciudad que se llamaba Hierápolis y que estaba a unos 10 kilómetros de distancia de la Odisea. Y esa agua era transportada, o en Hierápolis, ¿cierto? Bueno, era la fuente de agua porque allí habían unas aguas termales, era una fuente de agua termal que producía esa agua en Hierápolis y que luego se trasladaba a diferentes ciudades, llegando hasta Colosas al final, que era un trayecto de 18 kilómetros desde Hierápolis a Colosas, pero la Odisea estaba al medio, a 10 kilómetros de Hierápolis.
Y por lo tanto las aguas termales producidas en ese punto de origen, cuando llegaban a la Odisea, llegaban todavía con una fuerte carga de químicos, todavía llegaba turbia y todavía llegaba tibia. Y eso hacía, hermano, de que el agua de la ciudad de la Odisea, con todo, hermano, su grandeza, fuera especialmente insalubre, repulsiva, y no podían, hermanos, cumplir el objetivo elemental del agua, que era saciar la sed, que era refrescar al hombre. Allá en Hierápolis las aguas termales recién salidas eran medicinales, servían para diferentes sistemas de curación. Cuando llegaban allá a Colosas, hermanos, las aguas llegaban completamente frías y todos los compuestos químicos que transportaba en ella ya habían decantado, así que el agua llegaba especial allá para poder beberla y refrescar a cualquiera. Pero en cambio la Odisea, aquí a mitad de camino, las aguas estaban tibias y eran insalubres, tenían mal olor, además una fuerte carga de productos químicos como carbonato de calcio, que era el que estaba más presente allí, lo cual hacía muy difícil poder beber las aguas que estaban allí en la Odisea. Por otra parte también, hermanos, producto de los traslados forzados que hizo Antíoco III de judíos desde Jerusalén a diferentes puntos del imperio, hermanos, muchas familias judías llegaron también a establecerse allá en la Odisea. Pero hay una particularidad, hermano, yo creo que si usted es un lector cuidadoso, se dio cuenta ya, hermanos, de que es extraño que a los laodicenses no se les presente ninguna oposición de parte de los judíos, como ocurrió, por ejemplo, en Esmirna y en Filadelfia. Si había una colonia importante de judíos en una ciudad, lo más obvio sería que los cristianos tuvieran problemas con ellos. Pero acá no se menciona la colonia judía, porque no se menciona de que hayan problemas en medio de esta iglesia. Y esto hace suponer, podemos inferir, de que la predicación de los cristianos laodicenses era tan inofensiva. Era muy tolerable tanto para los judíos de la ciudad, así como también a los paganos de la ciudad. Y esta percepción toma fuerza cuando vemos que tampoco, hermanos, la iglesia es resistida por gentiles, como lo fue en Pérgamo. Ni tampoco, hermanos, se menciona de que hay en medio de ellas, hermanos, falsos profetas. No están allí presentes la doctrina de los nicolaitas, no está presente la doctrina de Balaam, no de Jezabel, como el Señor las menciona en otros casos de otras iglesias. Es una iglesia, hermanos, que lleva una vida muy, pero muy tranquila, muy en paz. Es una iglesia, hermanos, que no le cuesta ser iglesia. ¿Qué sabemos de esta iglesia, hermanos? Esta iglesia no es primera vez que se menciona en la Biblia, ya se mencionó en Colosenses capítulo 4, verso 13, como una de las iglesias a las cuales Pablo le escribió esta epístola de los colosenses. Ellos también leyeron la carta que Pablo envió, y fue una iglesia fundada por el pastor Epafras, el pastor de Colosas, aproximadamente unos 40 años antes o 30 años antes del momento en que se está escribiendo la carta. Pablo escribió, hermanos, a esta iglesia desde la cárcel, y por lo tanto, hermanos, era una iglesia que tenía un muy buen fundamento, un muy buen origen. Epafras ha sido uno de los mejores pastores salidos de la Academia de Éfeso, de los discípulos de Pablo, uno de los mejores, un siervo del Señor, verdadero. Ellos tuvieron a su alcance, hermanos, las instrucciones que Pablo escribió desde la cárcel cuando escribió la epístola a los colosenses. Pero aún así vemos, hermanos, que como en Sardis, como ocurrió con Sardis, hermanos, el Señor, en este caso, no tiene ni una sola palabra de alabanza o algo que destacar de esta iglesia. Cuando habla de sus obras, hermanos, no hay nada digno de destacar. Por lo menos en Sardis se les dijo de que habían unos pocos allí que no estaban muertos. Pero en cambio aquí, hermanos, el Señor pasa de la presentación directo a la reprensión. La iglesia en la Odisea, hermanos, era una iglesia que estaba libre de problemas, no sufría persecución, tenían una vida regular, pareja, sin los peligros que surgen, hermanos, por la predicación fiel del Evangelio. No veían los estragos en medio de ella provocados por los falsos maestros. Era una iglesia acomodada en lo material, que disfrutaba de las mismas riquezas y que se sentía segura en sí misma, hermano, y que compartía muchas de aquellas cosas que eran propias de la ciudad, las compartía ella en su vida como iglesia. Por lo tanto, hermanos, el Señor cuando escribe esta carta, justamente cuando habla de esta iglesia, habla de los mismos vicios que existen en la ciudad. Y esto, hermanos, es lo peor que le puede pasar a una iglesia. Que el mismo pecado del mundo esté dentro de la iglesia. Es lo peor que le puede pasar a una iglesia.
Y el Señor, hermanos, luego de identificar a quién le escribe, se identifica a sí mismo. El Señor de la iglesia se da a conocer y se presenta usando títulos que revelan, hermanos, su carácter y naturaleza. Pero intencionalmente el Señor usa estos títulos porque estos caracteres, esta personalidad del Señor que Él revela en su presentación, son completamente opuestos al carácter de la iglesia. Qué triste, hermanos, es también que una iglesia no se parezca a su Señor. Porque, hermanos, tú terminas pareciéndote a lo que adoras. Tú terminas pareciéndote a lo que adoras. Sin duda, si esta iglesia no se parece a Cristo, es porque no está adorando a Cristo. Y acá, hermanos, el Señor se presenta usando estos títulos muy particulares. Dice aquí el Señor, en nuestro texto que hemos leído, verso 14, dice, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, es quien dice esto. Cristo usa estos títulos para identificarse a sí mismo. Él se hace llamar el amén. El amén. Amén es una palabra hebrea usada constantemente como una expresión de afirmación que transmite la idea de que algo es absolutamente verdadero, que es inequívoco, que es irrefutable. Este título, hermanos, Dios lo usa para sí mismo en el Antiguo Testamento, en Isaías 65:16, cuando se dice de que Él es el Dios de verdad. La palabra verdad se traduciría en el original como amén. Él es el Dios que nunca miente, es el Dios que nunca se equivoca, es el Dios del pacto, es el Dios fiel, es el Dios cuyas promesas y juicios son certeros, son verdaderos e inamovibles. Todo lo que Dios ha dicho es absolutamente cierto, no hay forma de refutarlo. Y esa misma idea, hermanos, el Señor la usó cuando Él dijo diferentes discursos y estableció diferentes verdades usando la reconocida frase de los evangelios, de cierto os digo. Si usted traduce eso literalmente diría, amén, amén os digo. Esta frase, hermanos, habla justamente de que Cristo es absolutamente verdadero. Todas sus palabras, hermanos, están relacionadas con la realidad. Por lo tanto, Él es confiable. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él habla, hermanos, no habla presunciones. No existe un rango de error en lo que Él dice. No hay margen de error para lo que Él habla. Todo lo que Él dice es cierto, hermanos. En Él se cumplen todas las promesas y las profecías de los tiempos antiguos, hermanos. En Él existe toda esa consumación de toda la verdad de Dios desde el principio, hermanos, desde la eternidad pasada. Todo lo que el Señor ha dicho se ha consumado en Cristo. La palabra amén también se relaciona directamente con el Señor Jesús. En otro pasaje, hermanos, que está en 2 Corintios 1:21, donde dice, pues tantas como sean las promesas de Dios, en Él, en Cristo, todas son sí, por eso también por medio de Él, amén. Para gloria de Dios, por medio de nosotros. Cristo es el sí y el amén de Dios. Cristo es el cumplimiento, la seguridad, la veracidad, la certeza de todas las promesas que el Señor ha dado. Amén. Amén. El amén es Cristo. El cumplimiento de todo. La fuente de toda verdad. Y en completa relación con lo anterior, el Señor también añade de que Él es el testigo fiel y verdadero. Esto, hermanos, es un eco de lo que Él usa en el capítulo 1, versículo 15, cuando Él se presenta a Juan y dice de que Él es el testigo fiel. El testigo fiel. Y esto significa, hermanos, que todo lo que Jesús dice es indudablemente verdadero, de modo que al final de Apocalipsis leemos la afirmación, allá en Apocalipsis 21:5, estas palabras son fieles y verdaderas. Si Él es el testigo fiel, todo lo que Él dice también es fiel. Al cumplir la profecía del Antiguo Testamento, Cristo se convierte en el verdadero Israel, porque Él es el amén, el testigo fiel y verdadero. Él hace, hermanos, hace exactamente todo lo que Él dice, hermanos. Todo lo que ha prometido, Él lo cumple y sostiene la verdad de Dios hasta el final, sin importar las consecuencias que eso implique. ¿Recuerda usted que el Señor también habla de un hombre en la iglesia, hermanos, de Pérgamo? Uno de sus siervos, Él lo identifica como mi testigo fiel. ¿Se acuerdan ustedes? De su siervo Antipas, el Señor lo dice así. ¿Cuál es la característica de Antipas? ¿Y qué le significó ser un testigo fiel? Yo creo que usted se acuerda. Le tocó morir, hermanos.
le tocó ser mártir, y lo más probable, según la historia, es que haya muerto, ¿cierto?, dentro de ese sistema demoníaco de matar personas, conocido como el toro de Falaris. Y el Señor dice acerca de sí mismo de que Él es el testigo fiel. Y como testigo fiel, ¿qué le significó a Cristo? Subir al Calvario con la cruz a cuestas y morir allí. O sea, hermanos, cada vez que se habla de un testigo fiel, tenemos que entender de que la idea del martirio le sigue. La idea del costo le sigue. Está presente allí, hermanos, un precio muy alto. Y el Señor, hermanos, si usa esto, está diciendo, por ser fiel a todo lo dicho por los profetas, por ser fiel a todo lo dicho por Dios, mi vida tuve que entregarla. Mi vida tuve que entregarla. Y esto, hermanos, en contraposición a la iglesia de la Odisea, hermanos, que amaba llevar una vida cómoda. ¿Y cómo es posible ser cristiano y llevar una vida cómoda? Solamente, hermanos, transando con la verdad. Ser cristiano y ser exitoso y ser relevante para este mundo va a significar de que vas a tener que transar muchas cosas del cristianismo verdadero. Es la única forma. Y la iglesia de la Odisea, hermanos, está cómoda. ¿Por qué? Porque la verdad de Cristo no le está costando nada. Porque sin duda, hermanos, quizás ya la han desplazado, ya la han tergiversado, ya la han acomodado. La iglesia no estaba siendo un verdadero testigo de Jesús. El Señor está diciendo, yo soy esto y ustedes no se parecen a mí. Pero además el Señor termina presentándose diciendo de que Él es el principio de la creación de Dios. El principio de la creación de Dios. Los testigos de Jehová usan este texto para decir de que Jesús es un ser creado junto con todos los demás. Quizás es el primero en ser creado, pero al final un ser creado más. Esto, hermanos, es una herejía. Cristo es un ser increado. O sea que Él no tiene principio ni final. Y de hecho, hermanos, nosotros tenemos que sostener esta verdad. Pero cuando llegamos a este texto, hermanos, ¿cómo lo entendemos? Cuando hablas del principio de la creación. De hecho, hermanos, nosotros sabemos de que Pablo, cuando escribió los Colosenses, esta carta de Colosenses también le llegó hasta la iglesia de la Odisea. Entonces, cuando el Señor se presenta de esta manera, sin duda, si hay todavía uno allí, un lector asiduo, si hay un estudioso de la palabra, todavía se ha de acordar de lo que Pablo dijo en Colosenses capítulo 1, verso 15 al 16, cuando habla acerca de la preeminencia de Cristo, hermanos, en la creación. Y dice así, Cristo, ¿cierto? Hablando de Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Estos, hermanos, son igual que, como dice acá, el principio, primogénito y principio. Es el mismo entendimiento, ¿ya? El primogénito, el principio de la creación. Y añade después, hermanos, uno pudiese llegar hasta ahí y entenderlo mal y decir, entonces los testigos de Jehová están en lo correcto, Él es el primero en ser creado. Pero nosotros vamos leyendo y dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Ya con el verso 16 entiendo de que no puedo, hermano, clasificar a Jesús dentro de las cosas creadas. Él está por sobre, está por fuera. Cuando estamos hablando, hermano, de que Él es el primogénito o el principio de la creación, hermano, no tenemos que entenderlo como el punto de partida, ¿cierto? Tenemos que entenderlo, hermano, no como el primero en existir, sino que tenemos que entenderlo como la causa, como el origen de todo lo que existe. Y por lo tanto, hermano, todo lo que existe, existe para Él. Él es la razón por la cual existe todo lo que existe. ¿Por qué? Porque Él es creador de todo lo que existe. Todo lo que Dios creó, hermano, lo creó por medio de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es eterno, no tiene principio, no tiene final. Entonces, cuando nosotros leemos esta palabra principio, primogénito, no tenemos que leerlo de una forma pasiva, como si a Jesús lo hubieran creado junto con las plantas, con los árboles, con las montañas. No, hermanos. ¿Cuál es el propósito de esta descripción? Cristo, hermanos, está diciendo de que todas esas cosas que ustedes adoran, laodicenses, todas esas cosas que llenan su corazón y por las cuales ustedes viven y que ustedes valoran tanto, todas esas cosas no tienen sentido sin mí. Yo soy la razón por la cual las cosas existen. Y por lo tanto, si tú has de adorar algo, no debieras adorar las cosas, debieras adorar al Creador y no a la criatura. El problema de la iglesia de la Odisea estaba en que para ellos las cosas materiales tenían tanta importancia. Les llenaban tanto el corazón, llamaba tanto su atención, hermanos, que Cristo era puesto como un accesorio más dentro de todas aquellas cosas hermosas a las cuales ellos tenían acceso. Las cosas le pertenecen a Jesús.
Todo le pertenece a Él. Y hay de aquello que te aparte de Cristo y que te lleve a adorarle y que te reste en tu esfuerzo y en tu deseo de adorarle a Él. Muchas veces, hermanos, ¿cuántas excusas ponemos? Mi trabajo, mis estudios, mi familia, mi auto, me compré un campo, estoy construyendo una nueva casa, estoy empleando todas mis cosas, es que estoy siendo una persona demasiado importante y por eso no tengo tiempo para estar en la casa del Señor reconociendo las grandezas de Cristo. Ten cuidado, porque ese hombre es descrito en la palabra de una manera muy fuerte. Está en Romanos capítulo 1. El hombre que adoró primero las criaturas antes que el Creador. Y el problema está en que en la Odisea está ese mismo problema. Y el hombre que Pablo quiso describir en Romanos 1 se trata no de un cristiano tipo, ni siquiera un cristiano nominal. Está hablando del hombre pagano, del hombre que no tiene conocimiento ni el más básico acerca de las gloriosas revelaciones del Evangelio. Y hay cristianos que tienen ese mismo problema. Materialistas, hedonistas, entregados al placer, buscando la riqueza y las grandezas de este mundo, viviendo para los placeres de este mundo. Dios tenga misericordia. Hermanos, nada en el mundo alcanza a ostentar los títulos que tiene Cristo. Nadie es capaz de afirmar de que Él es cierto, que es fidedigno. Nada en este mundo puede proveer la confianza que Cristo entrega. Pero aún así, muchos que se identifican como iglesia han despreciado a Cristo y han puesto sus confianzas en las cosas pasajeras de este mundo. El Señor ha distinguido a su destinatario, se ha presentado Él mismo, el Señor entregará ahora su diagnóstico. Después del anuncio, hermanos, de los títulos del Señor, Él entra a la sección de elogios y exhortaciones. Pero en esta sección, para esta iglesia, hermano, no hay nada que elogiar. En contraste con la iglesia de Filadelfia, hermanos, aquí no encontramos nada que el Señor alabe. A la iglesia de Filadelfia el Señor no le dijo nada, no le reprendió de nada. Solamente le alabó, solamente le animó. Y aquí el problema está en que no hay nada que reconocer. Y uno pudiese decir, entonces el problema de la Odisea es que no se parece a la iglesia de Filadelfia. No, hermanos, no es eso. El problema de la iglesia de la Odisea no es que no se parece a Filadelfia, es que no se parece a Cristo. Allí, hermano, no hay nada que refleje el carácter del Señor. No hay fidelidad, no hay testimonio, no hay verdad. En cambio, solamente hay ambigüedad. Una ambigüedad, hermanos, tan evidente que causa náuseas al Señor. El Señor declara, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. El Señor ha escudriñado la vida de su iglesia y no hay nada allí que destacar, pero sí mucho que reprochar. ¿Cuáles son tus obras? ¿Cuáles son las obras de la Odisea? Y el Señor dice que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Se acuerda cuando hablamos de las aguas de la Odisea? Sin duda, hermanos, lo más común era que cuando llegábamos a esta frase en el Apocalipsis, los más viejos recordamos que se usaban para definir diferentes estados de devoción en la iglesia, ¿cierto? El frío es el que está durmiendo en la banca bostezando. El tibio es aquel, hermanos, que como que escucha pero que no escucha. El caliente es el que grita los amenes más fuertes de la congregación. Así nosotros clasificábamos esto. Y resulta que si uno dice, bueno, entonces, ¿cómo el Señor luego dice, bueno, ojalá fuera frío? O sea, yo prefiero, dice, si yo miro aquí, prefiero uno que hace como que está escuchando al que está definitivamente y descaradamente durmiendo en las bancas. Si usted me pregunta a mí, yo prefiero que el hermano por lo menos haga como que escucha. Pero no se trata de eso, hermano. Así no se interpreta el texto. El texto se interpreta, hermanos, en razón de aquellas características propias de la ciudad. Hermanos, la forma correcta de acercarse a esta declaración tan potente, hermanos, es viendo lo que Dios vio en ese lugar. En nuestra descripción de la ciudad mencionamos acerca de cómo esta ciudad se abastecía de agua y decíamos que la ciudad traía sus aguas a través de canales desde el punto de la ciudad de Hierápolis, donde habían fuentes termales. Y allí en su origen, hermanos, estas aguas estaban calientes y con una fuerte carga de minerales. Por lo tanto, aquel que tenía reumatismo, aquel que le dolían los huesitos, se metía allí a esas aguas y podía experimentar alivio.
¿Mm? Si las aguas, hermanos, continuaban hasta su punto final, llegaban a Colosas, las aguas ya estaban purificadas, la carga mineral había decantado, se habían enfriado y cualquier persona podía tomar de esas aguas libremente y saciar su sed. Pero en cambio, hermanos, acá, a mitad de camino, en la Odisea, las aguas todavía conservaban una fuerte carga de minerales, aún no acababan de enfriarse, estaban tibias y no eran aptas para el consumo. Un comentarista usó las palabras que pueden describir estas aguas así, como pútridas y nauseabundas. Pútridas y nauseabundas, a causa de su tibieza. Y eso es lo que el Señor está usando como imagen para describir a los creyentes en la Odisea. Eran como las aguas de su ciudad, tibios. Y cuando el Señor dice, ojalá fuese frío o caliente, está diciendo, ojalá fueras como las frías y refrescantes aguas de Colosas, que calman la sed. Ojalá fueras caliente como las aguas sanadoras de Hierápolis, que traían alivio al dolor del cuerpo. Pero estás a mitad del camino, no llegas a ninguno de los dos lados, eres absolutamente inútil, no cumples con ningún propósito, no aportas en nada, no se puede ser considerada ni para lo uno ni para lo otro. Y tal es lo que provoca, está diciendo el Señor a esta iglesia, esta inutilidad, esta falta de compromiso, lo que provoca es de que me den asco y quieras vomitarlo de mi boca, así como ustedes vomitan el agua cada vez que la beben. Ellos habían estado bebiendo aguas tibias toda su vida. Ellos sabían de lo que el Señor estaba hablando, pero el Señor, hermano, le está diciendo, esto mismo me pasa a mí con ustedes. Son tan inútiles, son tan faltos de compromiso, están tan alejados de lo que yo demando, se parecen tan poco a mí que no puedo resistirlos ya. Esto, hermano, sin duda tiene que haber sido muy fuerte de oír. Porque ellos sabían lo que pasaba, tomaban agua y la sensación que provocaba, que eso mismo está experimentando el Señor con mi vida. Fuerte. Fuerte, hermanos. Notemos, hermanos, que en la iglesia de la Odisea no hay falsos maestros, como en Éfeso, como en Pérgamo, como en Tiatira. Aquí no hay infiltraciones de nicolaitas, ni infiltración de la doctrina de Balaam, o hay una Jezabel sentada en los lugares importantes. ¿Para qué? ¿No se necesitan falsos profetas en una iglesia que está haciendo el trabajo tan fácil a Satanás? Es una iglesia, hermanos, que le colabora a Satanás y Satanás no se preocupa, hermanos, de mandarle persecución, no se preocupa, hermanos, de que falsos maestros se presenten ahí en medio de ellos. Hermanos, nunca a una iglesia le había hecho tan fácil la tarea de Satanás. No tenían interés en ser testigos de Jesucristo, en vivir una vida de servicio para el Señor. No tenían interés en predicar el Evangelio para que avanzara el reino. Quizás, hermano, yo creo que sí, porque si tenían la carta de Pablo, por lo menos ya tenían una gran enseñanza, una fuerte y potente enseñanza acerca de la supremacía de Cristo, acerca de la preeminencia de Cristo sobre todas las cosas. Ellos ya tenían la información, pero esa información que tenían, hermanos, no les resultaba relevante, quizás les resultaba aburrida. Hermanos, aunque tenían todo, eran apáticos, indiferentes, despreocupados. Y en cuanto a las cosas del Señor, eran creyentes que se cuidaban quizás de no ser, hermanos, tan fanáticos como dicen algunos. No puedo comprometerme tanto, no puedo involucrarme tanto, porque también tengo que disfrutar de las cosas de este mundo. También tengo que disfrutar de las cosas de este mundo. Eran aburridamente prudentes, hermanos. No amaban ni odiaban, desapasionados, indeterminados. Les daba lo mismo consagrarse y vivir para Cristo, servirle a Él y servir a sus hermanos. Tenían la mirada esclavizada por las cosas del mundo y por lo tanto eso los hacía mediocres e inútiles. Cristo, hermanos, no tiene interés en un cristianismo tibio, porque es inútil. No importa que tengan una gran historia detrás de ellos. No importa que sean una iglesia muy moderna o sean una iglesia muy histórica. A Cristo no le impresiona de que en el púlpito de ese templo haya predicado John Knox o Juan Calvino o Lutero o quizás, ¿cierto?, cualquiera de los grandes hombres del tiempo antiguo. No importa que tengan una gran herencia, que sean herederos de una hermosa historia, que tengan un templo hermoso, una buena iluminación. No importa.
Si la iglesia no está rendida a los propósitos del Señor, si no está viviendo según la vida de Cristo, es inútil y repulsiva para quien es el amén y el testigo fiel y verdadero. Ese es el estándar de Cristo. Está en su nombre, en sus títulos, y la iglesia tiene que luchar por alcanzarlos. Si no está luchando por alcanzarlos, es una iglesia tibia y repulsiva. El agua tibia de la Odisea hace vomitar a cualquiera. De la misma forma, hermanos, los cristianos nominales y vacíos de obras espirituales verdaderas son totalmente desagradables al Señor. No puedes conformarte, hermanos, con ser el nieto de alguien que sirvió al Señor. No puedes conformarte con ser el amigo de alguien que sirve al Señor. No puedes conformarte con ser el bisnieto de aquel que puso la primera piedra de este templo. No sirve de nada si Cristo no es primero en tu vida. No sirve de nada que seas muy elocuente. No sirve de nada que tengas una biblioteca impresionante. No sirve de nada que te identifiques con el presbiterianismo escocés. No sirve de nada si no te comprometes y te identificas con Cristo y con su santidad. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Estos cristianos nominales están vacíos, son desagradables. Y para el Señor están a punto de ser vomitados de su boca. Yo les decía, esta iglesia de la Odisea toda su vida había tomado aguas tibias. ¿Qué se imagina que pasaba cada vez que ellos tomaban un sorbo de agua? Los escupían de inmediato. Era porarlos y vomitarlos, escupirlos. Pero note usted lo que el Señor dice. O mejor dicho, note usted lo que el Señor no dice. Dice, son tibios. Y no dice, por lo tanto te he vomitado de mi boca. Sino que la palabra dice, dado que son tibios, te vomitaré. Estoy luchando, estoy resistiéndote, te estoy soportando, te estoy aguantando, te estoy conteniendo lo que más puedo, pero aún no te he vomitado. Pero sí lo puedo hacer, pero aún no lo he hecho. No sé si notas, hermanos, a la luz de la gravedad de las acusaciones de Cristo hacia esta iglesia, la grandeza del fulgor de su gracia y misericordia en sus palabras. Admiremos la gracia del Señor, hermanos, aquí. Que soporta, hermanos, aún en esa condición soporta a la iglesia. Y que en esta expresión está diciendo, aún te doy tiempo para que se arrepientan. Te doy tiempo para que leas la carta y te arrepientas. El propósito del Señor es que la iglesia se rinda, que cambie su carácter, que se humille y se rinda a Él. El problema está, hermanos, es que la tibieza espiritual provoca en el hombre el autoengaño. La iglesia en la Odisea, hermanos, además se había vuelto ineficaz porque se creía espiritualmente dotada. Seguramente ellos hicieron un inventario de todos sus recursos, de sus bienes y dijeron, estamos completos, y luego cerraron la puerta por dentro, pero se les quedó el Señor afuera. Lo tenemos todo. Tenemos riquezas, tenemos prestigio, tenemos un nombre. Hermanos, pero qué gran absurdo que una iglesia prescinda de Cristo, que no predique su palabra, que no predique su evangelio, que no exalte su nombre, porque la iglesia no existe separada de Cristo. El Señor está en contra del orgullo, está en contra de la arrogancia. Dijimos, hermanos, que en la historia esta ciudad se había destruido por un gran terremoto, quedó completamente en ruinas. El emperador ofreció ayudarles, hermanos, y los emisarios de Roma se devolvieron con la respuesta que le dieron los laodicenses. Le dijeron, somos ricos, nos hemos enriquecido, no te necesitamos. Y aquí, hermanos, este mismo pecado está presente dentro de la iglesia y ellos se describían a sí mismos de esta misma manera. Somos ricos, no tenemos necesidad de nada. Y esta expresión, hermanos, también nosotros la encontramos en el Antiguo Testamento. En Oseas capítulo 12, verso 8, cuando dice acá Israel, soy rico, me he enriquecido, con toda mi riqueza no encontrarán en mí ninguna iniquidad o pecado. Vea usted la arrogancia.
Yo me enriquecí y esta riqueza da evidencia de que yo soy un hombre aprobado por Dios. Somos una nación aprobada por Jehová y la evidencia de la historia dice de que hasta hoy este pueblo no se ha levantado. Una falsa sensación de satisfacción y seguridad que no resistió la disciplina del Señor. Los creyentes de la Odisea no veían el problema en su forma de vida. Estaban satisfechos, estaban orgullosos de su estado, gozaban del respeto de la comunidad, los judíos no lo molestaban, los paganos les dejaban enriquecerse junto con ellos, los romanos les tenían por amigos, seguramente su lugar de reunión era maravilloso, con grandes columnas, un piso reluciente, con sitiales para los invitados de las ciudades importantes, sin duda un sitial de madera muy bien tallado para que el pastor duerma tranquilo, buen sistema de iluminación, un coro espectacular, que hagan muy buenas coreografías, con todos en muy buena forma, un tremendo sistema de sonido, una iglesia, hermanos, reconocida por todos en la ciudad, todos que hacen fila para entrar en ella, hermanos, pero el Señor está fuera. Dios tenga misericordia. Sin duda terminaban sus servicios y quedaban contentos, fascinados, y luego se ponían de acuerdo dónde harían el próximo banquete. Pero toda su riqueza, hermanos, se reducía a recursos materiales, a recursos de hombre, hermanos, de cosas temporales. Y esa no es la riqueza que el Señor valora. La riqueza temporal no es la que el Señor aprecia. Hermanos, si alguien está económicamente favorecido, no significa, hermanos, que necesariamente ese favor vino de parte de Dios. Los narcotraficantes, en ese caso, hermanos, estarían todos favorecidos por el Señor. Si el Señor te ha dado, hermanos, si el Señor te permite crecer, si el Señor te sustenta, hermanos, es para su gloria. Amén. Entonces tú con aquello que el Señor te da, tú sustentas primero su obra y luego con lo que te queda tú vives tranquilamente. Pero esta iglesia no, ellos están viviendo con todo para ellos. Ellos son el centro. Ellos se preocupan de disfrutar de las cosas. Y el Señor dice de que ese tipo de riquezas la identifica como un engaño. ¿Se acuerdan ustedes de la parábola del sembrador? La palabra está allí siendo sembrada, pero las riquezas, ¿cierto?, están ahí también presentes. Y ese engaño de las riquezas, hermanos, terminan de ahogar lo que se enseña y se predica por la palabra. Hermanos, Cristo no tiene ni un interés en el cristianismo tibio porque no vale nada. Dijimos, Cristo no le interesa el cristianismo tibio, hermanos, porque es inútil. Esta iglesia ha dicho, nos hemos enriquecido, no tenemos necesidad. Hermanos, las riquezas temporales del cristianismo tibio no impresionan a Cristo porque no valen verdaderamente. Pero este pecado no quedaba allí. Ellos atribuían a sí mismos el origen de su riqueza. Me he enriquecido. Orgullo, soberbia. Y la palabra del Señor dice en Proverbios 16, 18, antes del quebrantamiento es la soberbia, que antes de la caída la altivez de espíritu. ¿Te has fijado que ya terminó el mes de junio? Y ya todas las empresas empezaron a sacarle los colores a sus logos. Porque fue el mes del orgullo, ¿cierto? Del pride, dicen ellos, para que suene así como, hermano. La palabra dice claramente, el orgullo precede a la caída. El orgullo está presente en todos los pecados. De hecho, el orgullo es un pecado. Cámbiale el nombre al mes, póngale el mes del pecado, de la rebelión contra Dios. Y esta iglesia, hermano, incurre en el mismo peligro, en el mismo pecado, el orgullo. Me he enriquecido y no tengo necesidad. No necesito nada. Pero el Señor, hermano, mueve la cabeza. No necesitas nada. Y describe la realidad de la iglesia en 5 terribles verdades. Tú dices que eres rico. Tú dices que no necesitas nada. El problema es que eres un ignorante. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Hermanos, qué fuerte encontrón con la realidad. ¿Cierto? Hay gente que de repente hace preguntas pero no quiere escuchar la respuesta. ¿Y usted qué piensa de esto? ¿Qué cree de esto? Y muchas veces, hermanos, no están listos para escuchar la respuesta. La verdad es que esto está mal, que esto debieras cambiarlo, que esto no debiese ser así, que tú debieses actuar de otra manera. ¿Qué pasa allí? Hay un conflicto. La verdad, hermanos, siempre va a generar conflicto.
Y el Señor le dice a esta iglesia su verdad, la verdad del Señor. Fíjese usted la diferencia en cómo la iglesia pensaba, entre lo que la iglesia pensaba de sí misma con lo que el Señor ve de la iglesia. Los laodicenses no sabían nada, ni siquiera se conocían a sí mismos. La abundancia y comodidad material les hizo creer que contaban con el favor del Señor, pero el Señor, hermanos, como es un médico certero, les pone de frente con la realidad. Ser un desventurado es lo contrario a ser un bienaventurado. Ser un miserable, hermanos, es ser un mendigo, es no tener nada. Y todo esto, hermanos, como la condición interna de la iglesia, la cual se exterioriza a través, hermanos, de esta descripción del Señor que dice que eres pobre, ciego y desnudo. Esto es como se ve por fuera, lo que ustedes son por dentro. No tienen recursos para hacer la verdadera obra del Señor. Son ciegos, incapaces de discernir la vida según el Señor. Están desnudos, están expuestos a la vergüenza, al escarnio, por carecer de las verdaderas obras que agradan al Señor. Y todo esto es paradójico, hermanos. ¿Por qué? Porque el Señor se lo está diciendo a una iglesia que está en la ciudad, hermanos, en la ciudad de la riqueza, en la ciudad, hermanos, donde era imposible ser ciego porque era la ciudad del colirio. Era la ciudad, hermanos, que estaban desnudos cuando era la ciudad de los tejidos caros. Y eran pobres en la ciudad de la riqueza. La solución para esta realidad patética que tiene la iglesia sigue siendo la que el Señor dijo ya en el Sermón del Monte. ¿Cómo comienzan las bienaventuranzas? Diciendo el Señor, bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurado es aquel que abandona el orgullo, bienaventurado es aquel que abandona la arrogancia, bienaventurado es aquel que se da cuenta de lo que es realmente sin Cristo. Todo parte por ahí cuando te das cuenta de tu necesidad. Si tú sigues siempre engañándote a ti mismo de que no necesitas nada, de que tú puedes seguir solo, de que tú no dependes de nadie, que puedes manejar tu vida por ti mismo, hermano, estás en el más grande de los peligros porque todo lo bueno en tu vida comenzará con todo lo contrario. Las bondades, las bendiciones de la vida real comienzan cuando el hombre se da cuenta que necesita, que carece, que es pobre, que es miserable, que no tiene nada si no tiene a Cristo. Solo allí comienza la bendición. Y mientras seguirá siendo un desventurado y miserable. Bendito sea el Señor. Nadie es bienaventurado si primero no reconoce su total dependencia del Señor. Si reconoce, hermanos, que necesita la dirección y el consejo del Señor. Y por eso en el verso 18, hermanos, el Señor, después de darle esta tremenda y fuerte declaración a la iglesia, le da la solución. Bendito sea el Señor. Cuán grande es su amor, iglesia. ¿Se imagina usted le dicen todas estas cosas? ¿Cómo queda? Que el Señor podía haberlo dicho, y eres esto, y ahora ándate. Aquí se terminó nuestra conversación, pero el Señor dice en el verso 18, por tanto, yo te aconsejo, vea usted el amor de Cristo, como un padre, hermanos, que habla con su hijo rebelde. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y que unge tus ojos con colirio para que veas. El Señor retoma las tres últimas condiciones: pobre, desnudo y ciego. Y el Señor da remedio para esas tres cosas. El Señor retoma las tres últimas condiciones para proveer remedios para ellas. Uno hubiese esperado que el Señor simplemente pasara de largo de la iglesia y la desechara, pero tiernamente, hermano, Él le entrega un consejo. Sin duda, hermano, esta iglesia no recibía consejos. No quisieron recibir la ciudad al emperador ni sus riquezas, menos recibirían consejos. ¿Para qué me aconsejan a mí si yo soy la fuente de la sabiduría, soy la última luminaria del saber? Vean mis libros que me he comprado, vean mi biblioteca. ¿Me vienen a aconsejar a mí? Y el Señor le dice, sí, necesitas que te aconseje. No me impresionas con lo que tú eres ni con lo que tienes. La verdad es que tu problema solo se soluciona si tú compras lo que yo te digo que tienes que comprar. Ahora esto pareciera un poco contradictorio porque el Señor acaba de decir que son miserables y pobres, pero les manda a comprar. ¿Cierto? Les manda a comprar. Y uno pudiese decir, ¿pero acaso las bendiciones del Señor se negocian? Alguien pudiese decir a uno de estos falsos maestros actuales, bueno, aquí está la mía, hagan pacto. Conmigo, sí, pues no con el Señor, conmigo.
Bueno, con el Señor, pero a través de mí, a través de mi cuenta. Y deposítenme tanta plata, como dijo un falso profeta hace poco, de que dado que viene una tremenda crisis, tienen que empezar, ¿cierto?, a comprar no sé qué cosa o depositarle a él para que sobrevivan a la crisis económica que se viene. Y hay mucha gente que los sigue, que les cree, les compra sus libros, ve sus videos. Este falso profeta, que el Señor lo reprenda. Codicioso, siervo del diablo. Y acá el Señor está diciéndole a esta gente, esto, compran, vengan y compren. No es que el Señor vaya a hacer un negocio, una transacción con ellos. ¿Por qué? Porque, hermano, no existe recursos en el hombre suficientes para poder pagar por algo de lo que el Señor puede hacer por nosotros. No hay cómo pagar lo que Cristo puede hacer por nosotros. ¿Cómo entiendo yo este texto? Vamos otra vez al Antiguo Testamento, Isaías 55, verso 1. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Es una oferta de gracia. Es una oferta de misericordia. El Señor está diciendo, yo soluciono tu problema, yo cambio tu vida, ven a mí, ríndete a mí. Eres pobre, reconoce lo que eres. Y yo te daré lo que tú necesitas. Bendito sea el Señor. Abandonen la autosuficiencia, abandonen la autocomplacencia, abandonen la egolatría, abandonen sus ídolos. La riqueza de Cristo es oro real, sin impurezas, hermanos, verdaderamente valioso. El colirio de Cristo abre los ojos para ver las glorias del Señor. Hermanos, las vestiduras de Cristo son verdadera santidad que cubren las vergüenzas del pecado del hombre. No importa cuán grandes hayan sido tus fracasos, si tú vienes a Cristo, cubre todo tu mal, cubre toda tu vida y estás listo para poder estar en la presencia del Señor, pero tú debes reconocer que eres un pobre y miserable primero. El Señor le está diciendo a esta iglesia, yo soy la riqueza de la iglesia. Yo soy el tesoro de la iglesia. No digas no necesito nada. Cuando estás en una real urgencia, tú me necesitas a mí. Porque el Señor le dice, te aconsejo que de mí compres. Hermanos, ¿cuántos aquí están dispuestos a decir, Señor, yo te necesito? Señor, yo te necesito. Sin ti soy pobre, soy ciego y soy una vergüenza. Cristo es todo lo que el hombre necesita. Riquezas divinas para nuestra pobreza espiritual, vestiduras blancas de justicia para nuestra pecaminosidad, vista espiritual para nuestra ceguera espiritual. Cristo es todo lo que tú y yo necesitamos. Ante tal severa reprensión, hermanos, la iglesia pudiera pensar, entonces hemos sido desechados. Entonces ya no hay esperanza. Que tú nos reprendas tan fuerte, Señor, significa que tú ya no nos amas. Pero en el verso 19, hermano, interrumpe una amorosa declaración del Señor. Dice, yo reprendo y castigo. ¿A quiénes? A todos los que amo. Si el Señor le está diciendo lo que le está diciendo a la iglesia de la Odisea es porque Él ama a esta iglesia. Aún a la Odisea, el Señor la ama. Oh, qué amoroso es nuestro Señor. Dice, hermanos, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Uno muchas veces como padre tiene conversaciones incómodas con los hijos. Los llama al orden. Le dice, haz así las cosas. No entres en esta relación. No hagas esto. Cambia tu forma. Pero esto no es para molestarles, no es para hostigarles, no es para arruinarles, sino que es para librarles de un dolor más grande. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos ver a nuestros hijos, hermanos, en la miseria. No queremos ver a nuestras hijas, hermanos, entregadas al dolor. No, les amamos y por eso les aconsejamos. Para algunos a cierta edad es molesto. Cuando son pequeñitos, todo lo que diga el papá y la mamá son ley. De una edad en adelante, todo eso es molestia. Y después, hermanos, de ciertos momentos en la vida en adelante, cada palabra, hermano, es un tesoro de los padres, cada consejo es un tesoro guardado en el corazón, sobre todo cuando quizás ya no están. Y el Señor aquí le está diciendo a esta iglesia, yo soy como un padre para ti, y si te digo lo que te digo es porque te amo. Porque el padre al hijo que ama, castiga, como dice Proverbios 3:12. Como el padre al quien quiere, el Señor los reprende. Él dice, a todos los que amo, yo los reprendo.
Oh, hermanos, esto es amor. En vez de sentirnos ofendidos por lo que el Señor ha dicho, debiéramos preguntarnos, ¿cómo es posible que nos ames tanto, Señor? ¿Cómo es posible que nos ames tanto? Pues así con toda nuestra miseria Él nos ama. Aunque fuéramos infieles, Él permanece fiel. Y luego el Señor dice, sé celoso y arrepiéntete. En la lógica, obviamente, el orden sería arrepiéntete y sé celoso, pero aquí lo que el Señor está diciendo es algo muy importante. Él no quiere nadie más en tu vida, sino solo a Él. Él no quiere y Él no va a competir por el corazón de nadie. Tú y yo, hermanos, no podemos tener dos señores. Es imposible agradar a Dios si en tu corazón estás sirviendo a dos señores. Arrepiéntete, reconoce tu miseria, renuncia a tu pecado del orgullo y ahora solo vive para Cristo y para nadie más. Sé celoso, sé ferviente, sé apasionado, deja la indiferencia, dale un giro a tu vida, renuncia a tu pasado de indiferencia, de descompromiso y comienza a vivir una nueva vida decidida por Cristo y nadie más. Amén. Cuán grande amor hay en Cristo. Y como suele suceder en cada carta, el Señor termina con palabras de promesas para su iglesia. Y aquí una de las frases más mal usadas quizás, hermanos, en la historia de la iglesia, quizás muchas veces usada para los incrédulos, pero que son dirigidas por el Señor a una iglesia, no a incrédulos, sino a gente dentro de una iglesia. Verso 20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Aunque las cartas están dirigidas a la iglesia de una forma corporativa, el llamado que está aquí en este verso 20 es individual. Es al individuo que compone la iglesia. O sea, cada uno de los que oyen tiene una responsabilidad. Él permanece, hermanos, a la puerta del corazón del creyente haciendo un llamado, que ya lo dijimos, no es una súplica, no es un por favor, es una demanda del Señor. Él llama de una forma insistente a la puerta cerrada para llamar la atención de aquellos que están dentro. Es como una metáfora, los que están dentro se quedan dormidos y el que está afuera golpea insistentemente, potentemente, cosa que nadie diga, no escuché. Se oyó fuerte el llamado del Señor. Y la responsabilidad de cada hombre es ir a la puerta y responder a aquel que demanda entrar. El Señor abrió el corazón de Lidia, ¿cierto? Allá en Hechos 16, verso 14. Pero aquí el Señor espera que la iglesia sea quien lo haga. Uno podría decir, ¿esto es contradictorio? No. Así funciona la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre en las Escrituras. Dios sigue siendo soberano, el hombre sigue siendo responsable. Cuando todos estos dos elementos aparecen en las Escrituras, hermanos, sin duda son misteriosas formas de hablar del Señor, pero es una realidad. El Señor llama y el hombre debe abrir. ¿Y esto qué significa, hermanos? De que el Señor sabe que si Él primero no llama, nadie va a abrir. De que si el Señor no da el primer paso, el hombre no tiene capacidad de dar, hermanos, el primer paso en lo espiritual. Para que nadie se gloríe también. Yo abrí la puerta, yo solito abrí la puerta. No, si abres la puerta, si tu corazón se abrió a Cristo, es porque Cristo llamó, es porque Él nos amó primero. Amén. Y esto, hermanos, es el que el Señor demanda al hombre, que tome este paso. Él sabe que la pobreza y la vergüenza y la ceguera de la iglesia continuarán si Él no actúa. Por eso Él dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Es su voz la que nos lleva a abrir la puerta. Es su palabra la que nos lleva a abrir la puerta. Esa es la voz del Señor, el medio que Él usará para traer a la iglesia de regreso a Él. Y en esto vemos la supremacía de la palabra del Señor en la regeneración y la supremacía de la palabra del Señor en la perseverancia de los santos. Es la palabra la que permanece siempre. Luego se nos muestra, hermanos, que la consecuencia de la humillación, del arrepentimiento, es recuperar la comunión con Cristo. ¿Qué pasa cuando la puerta se abre? Cuando atiendes el llamado, el Señor viene y cena junto a sus discípulos. Ayer mi hermano Juan Carlos nos recordaba un texto en el Evangelio de Lucas donde el Señor está comiendo después de resucitar con sus discípulos para demostrar su comunión restaurada con sus hijos. Aquel Señor, hermanos, siempre ha tenido este interés. ¿Qué le da más placer a Cristo? ¿Desechar a la iglesia o tener comunión con ella? Según este verso,
Cristo ama tener comunión con sus hijos. Cenaré con Él y Él conmigo. Comunión, intimidad, una relación estrecha. De familia. De amor. De compañía. El Señor ama tener esto, hermanos, con su iglesia. El Señor ama estar con sus hijos en los días alegres y en los días tristes. Cuando las cosas salen bien, cuando las cosas salen mal. Él ama disfrutar con calma de una buena cena, después, hermano, de un día duro de trabajo, como un padre desea llegar a su casa y estar en paz con todos aquellos en alrededor de su mesa y disfrutar de ese momento. Cristo ama eso también. Hermanos, quizás esto es como un anticipo del glorioso destino de la iglesia, cuando se hace banquete celestial en la boda del Cordero. Eso es lo que el Señor quiere, vivir con su pueblo todos los días. Si la puerta se abriera, hermano, esto pasaría. ¿Me está escuchando, iglesia? Y nuevamente esta carta termina, hermanos, con una promesa de victoria. Victoria fundada en el triunfo de Cristo sobre el pecado. Qué hermoso es que a una iglesia tibia el Señor también le dé promesas de victoria. Qué gracia y misericordia tan inmensa hay en Cristo. Y el Señor le dice a estas personas, si se arrepienten y se apropian de la victoria de Cristo, renunciando a la autosuficiencia, recibirán un privilegio maravilloso. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Si renuncian a su autosuficiencia, si renuncian a su orgullo, si dejan al lado su soberbia, el Señor dice, este trono que yo he ganado con mi muerte, con mi resurrección, con mi sangre, lo compartiré también con ustedes. Qué maravilloso, hermanos, es esto. Nuestra victoria siempre va a estar en la victoria de Cristo. Y Cristo dice, yo vencí, yo peleé en donde ustedes no podían pelear, yo gané donde ustedes no podían ganar, yo obedecí donde ustedes no hubiesen obedecido y por lo tanto soy victorioso. Pero mi victoria es para todo aquel que abre la puerta y me deja entrar y cena conmigo, que abandona su arrogancia, que abandona su soberbia. Mi trono es para ti también. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Señor habla a su iglesia. Hermanos, ¿qué pasaría si abriéramos la puerta? ¿Cómo sería si el Señor tuviera una comunión íntima y real con cada uno de nosotros? Creo, hermanos, que la palabra del Señor es eterna. Y por lo tanto, el Señor, cuando escribe estas cartas, la escribe en la plenitud de su iglesia a través de los tiempos y a través de las edades. Y por lo tanto, hermanos, es para nosotros también. Y seamos honestos, lo vuelvo a decir, ¿cuánto hay de la Odisea en nosotros? Una iglesia materialista, orgullosa, autosuficiente, que está dispuesta a entregarse completamente a sus trabajos y a sus estudios para escalar en posición y disfrutar de mayores placeres, pero que no tiene la misma disposición para servir al Señor y a sus hermanos. Que está apasionada, hermanos, con sus deportes, con sus entretenciones, que canta, hermanos, los himnos de su club deportivo, pero que malamente canta himnos a Cristo aquí en la iglesia. El Señor nos ayude. Una iglesia, hermanos, que no trepida en gastar grandes cantidades de dinero en cosas placenteras, pero escasamente siembra en la obra del Señor. Que puede pasar horas y horas y horas en las redes sociales, pero que nunca se da un tiempo para pasarlo con la palabra del Señor. Que puede correr por horas, que puede estar horas en un gimnasio, pero que no soporta 5 minutos de rodillas en oración. Que puede ver series y hacer maratonear una serie en una noche, pero se duerme con 5 versículos de la Biblia. Hay muchos de la Odisea en nosotros, que se sienten satisfechas, se retiran felices de sus cultos, que pueden explicar todo acerca del mundo, pero no saben definir el Evangelio, que se sienten orgullosos de sus antecesores, aunque si hoy estuvieran vivos, hermanos, los abofetearían en la cara por atreverse a decir que esta iglesia actual se identifica con ellos. ¿Cómo puedes decir que eres reformado si no siquiera eres capaz de negarte a tus vicios? ¿Qué puede ser, hermano, de una iglesia sin Cristo? ¿Qué puede suceder de nosotros sin Cristo? Pero añadamos mejor otra pregunta.
¿qué sería de la iglesia si atendiera el llamado de Cristo? ¿Se imagina lo que sería capaz de hacer un gran maestro como Cristo con nosotros si nos rindiéramos a Él? Quiero compartir una historia con ustedes. En la Alemania, bueno, en ese tiempo no era Alemania, sino que eran diferentes reinos. En el siglo XIX había un gran compositor de música docta, director de orquesta y un eximio pianista llamado Felix Mendelssohn. Un día se cuenta de que él visitó una pequeña iglesia de campo y cuando llegó allá esperó el servicio que terminase y cuando terminó le pidió permiso al ancianito que estaba a cargo del piano de la iglesia si le permitía tocar el piano. El anciano lo miró con su ceño fruncido y le dijo: está prohibido prestarle el piano a gente inexperta. Él no sabía que era Felix Mendelssohn. Y él insistió: pero por favor, me gustaría antes de retirarme de aquí tocar una melodía, un himno a mi Señor, porque él era cristiano. Tanto insistió que el anciano de malas ganas le dijo: ya, toque luego, y se va rápido. Y cuando empieza a tocar, nunca se habían escuchado melodías más gloriosas dentro de esa iglesia. Nunca se había escuchado un himno más excelente saliendo de ese viejo piano de una iglesia rural en Alemania. El anciano los dejó tocar y le pidió que siguiera tocando, y cuando ya no tocó más, con sus ojos llenos de lágrimas le preguntó: ¿y usted quién es? Y él le dijo: soy Mendelssohn, Felix Mendelssohn, el gran maestro. ¿Se imagina usted lo que nunca en esa iglesia se había escuchado una melodía así? Hasta que un gran maestro fue y tocó ese piano. ¿Se imagina usted lo que sucedería si un día un gran maestro como Cristo viniese y tomara el control de nuestras vidas por completo? Si la puerta se abriera y el gran maestro entrara y el Rey verdadero nos diera verdadera riqueza, nos daría vestidos blancos, nos daría, hermanos, capacidad de ver lo que no vemos por nuestro pecado y nuestra soberbia. ¿Qué sucedería? ¿Cuántas cosas maravillosas pasarían? ¿Se da cuenta, hermanos? El Señor nos sigue ayudando. Hay cosas que tienen que seguir cayendo y otras que se tienen que seguir levantando. Lo que tiene que seguir cayendo es nuestro orgullo, nuestra vanidad, nuestra soberbia, nuestra autosuficiencia, nuestra independencia, nuestra capacidad tan potente y marcada que tenemos de prescindir de la iglesia, de prescindir de los hermanos, de prescindir de Cristo al final. Y pudiéramos seguir levantando el nombre de Cristo. Mientras más Cristo es exaltado, sin duda más somos humillados, pero más verdadera vida tenemos cuando Cristo es levantado. Dios tenga misericordia. Y el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Señor dice a su iglesia hoy. Oremos. Amado Padre eterno, a ti venimos en esta tarde ya, mi Señor, agradecidos de que tú nos hables nuevamente. Sin duda, Señor, la necesidad de arrepentimiento es grande en nuestras vidas, porque quizás, Señor, no hemos envanecido tanto como lo hizo la iglesia de la Odisea. Hemos caído, Señor, en el autoengaño. Nos hemos mirado a nosotros mismos y hemos dicho: somos ricos, nos hemos enriquecido, no tenemos necesidad de nada. Pero tú nos dices aquí que hay una gran necesidad, hay una urgente necesidad. Hoy, mi Dios, ayúdanos, perdónanos, quebrántanos si es necesario. Pero Dios, no nos dejes, no nos deseches, no nos vomites. Necesitamos estar, Señor, rendidos a tus pies. Bendice a tu pueblo, a tu iglesia. Te lo pido por Cristo, mi Salvador. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos.